Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli. Y el Eli ya está con nosotros. Eli Feinse, ¿cómo estás? Hola, Eli. Ay, Pancho León, Pancho León, Pancho León. Pues ¿para qué? Hazme extrañar a David Guerrero. Ahora, Eli. No, yo no lo escucho. ¿Qué pasó, Francisco? Es tanto esfuerzo que hago yo para hacer a un lado a David Guerrero y ponerte a ti, hombre. Y mira, los incontrolables están ganando en este momento. A ver, Eli, ¿ya estás ahí o no? No, bueno. Eli, es cuestión de que nos conectemos con él. Hagan las preguntas para Eli Feinsey. Hay varias preguntas ya aquí para empezar a preguntar. Tan pronto Eli se nos lo podamos conectar. A ver, hay que esperar. Hay que esperar. ¿Ya? ¿Eli? Eli. No, no tenemos a Eli. Bueno, pues ok. Nos está fallando el microchip. Hay que intentar otro medio entonces. Bien, de mientras, ¿qué le voy a decir? Bueno, pues definitivamente excelentes. Hay una muy buena perspectiva económica o de rebote económico después del sufrimiento del año pasado, ¿no? La gran mala noticia es que Latinoamérica es la región del mundo que menos va a crecer. Es la región del mundo que más cayó por la pandemia. Estoy hablando de los efectos económicos. Ya la salud fue otra cosa, también muy mala. Para acá estoy hablando estrictamente económica. Pero la recuperación, los efectos económicos fueron graves en América Latina durante el año pasado y la recuperación será más débil que la del resto del mundo, que es una situación pues definitivamente muy triste, ¿no? Muy triste. Y eso tiene que ver muchísimo con los fundamentos económicos de nuestra América Latina. Pues es que en América Latina tenemos que hacer reformas muy importantes de fondo para evitar que los choques internacionales nos peguen tan duro y poder recuperarnos mejor durante las recuperaciones de los ciclos normales de la economía. Pero cada vez queda más y más claro que necesitamos urgentemente a nivel latinoamericano reformas muy importantes. Eli Feinstein, ¿nos escuchas? Aquí estoy, Alberto. Ahora sí. De hecho, ¿aló? Sí, aquí estamos. ¿Aló? Sí, yo sí te escucho. ¿Nos escuchas tú? Ahora sí. Yo te estaba escuchando perfectamente también en la anterior llamada, pero no sé por qué no me podían oír. ¿No será que tenías en mute tu micrófono? No. Cuando vi que no me oías, revisé eso de primero y sí estaba encendido el micrófono. Hombre, no sé qué fue lo que pasó. Qué lástima. Es que yo por más que trato de deshacerme de David Guerrero, parece ser que no va a poder ser posible. ¿Cómo has estado, mi querido Eli? Muy bien, Alberto, aquí con toda la pata. Aproveché para descansar un poquito en Semana Santa, y así que vengo con nuevas energías. Muy bien, me da mucho gusto. Oye, vamos a empezar con las preguntas porque hay muchas. Esta pregunta me llama la atención mucho porque Rafa Ramírez, supongo que Rafa Ramírez está tomando en cuenta que quizá tú te vayas o tu partido vaya, o tú te vayas a lanzar como candidato, tu partido va a presentar un candidato, pero entonces te pregunta Rafa Ramírez que cuál va a ser su estrategia, o sea, la tuya frente a Figueres como candidato. Bueno, primero habrá que esperar que pase la Convención de Liberación Nacional para que ellos escojan a su candidato, ¿verdad? Hoy por hoy pinta que Figueres lleva las de ganar, pero pues nosotros no escogemos a nuestros rivales y tendremos que tener una estrategia, sea quien sea el que gane. En este momento es muy temprano para hablar de eso. Elvin José Castillo, él dice, ¿qué podríamos hacer para mejorar el nivel educativo de las universidades públicas? Porque desde hace mucho tiempo, dice, yo personalmente siento que la UCR y la UNA tienen un nivel académico paupérrimo y con ese nivel no podremos seguir impulsando el desarrollo del país, dice Elvin. Bueno, es una magnífica pregunta y eso es parte de lo mucho que hay que cambiar en el sector público y sobre todo en la mentalidad del sector público costarricense y en específico en lo que tiene que ver con la educación superior. Aquí ha prevalecido una mentalidad de que la autonomía universitaria da para que las universidades escojan qué enseñar
sin ninguna relación con las necesidades del país, las necesidades de desarrollo, sin ninguna relación con las necesidades de los mercados laborales, ninguna relación con las necesidades de las empresas del sector productivo. Y bueno, eso es lo que hay que empezar a cambiar, ¿verdad? Hay que empezar a entender que la educación cumple un objetivo, que por supuesto dentro de la oferta educativa tienen que existir lo que llaman las áreas contemplativas, ¿verdad? Los estudios de filosofía y cuestiones así por el estilo, y también ciencias sociales, pero que hoy por hoy el mundo se está moviendo en la dirección de las tecnologías, de las matemáticas, de las ciencias naturales, etcétera, que eso es lo que hay que fortalecer y empezar a ofrecer como parte de la currícula. Y lo otro es que también hay que cambiar el sistema de empleo público de las universidades, porque hoy lo que sucede es que se remunera la antigüedad de los profesores y no la productividad de los profesores. En la mayoría de las universidades de primer nivel, a los profesores se les exige hacer investigación de primera calidad, investigación que sea publicada en revistas profesionales, lo que en inglés llaman revistas peer reviewed. Son revistas donde los artículos que envían los científicos son revisadas por sus pares para asegurarse de que hay un aporte interesante, de que hay algo nuevo que se está desarrollando ahí y no un refrito del pasado, o tratar de evitar que metan datos ficticios pasándolos por investigación nueva, etcétera, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, pues, es muy poco lo que hay de eso, y no quiero con esto decir que no hay profesores en la Universidad de Costa Rica o en la Nacional que hacen eso. Claro que los hay, pero en términos generales lo que sucede es que lo que se remunera es la antigüedad en el puesto. Muy bien. Alberto Arce, me gustan estas preguntas porque son preguntas bastante concienzudas, bastante pensadas. Alberto Arce te pregunta, ¿es posible cobrar impuestos de venta, renta y cuotas de la Caja del Seguro Social más bajas en las provincias y zonas más pobres y desempleadas del país? Esto con el fin de atraer más empresas e inversión y reactivar la economía de esas zonas de Costa Rica. Mire, para un país tan pequeño como Costa Rica, empezar a establecer esas diferencias es muy complicado porque es muy fácil brincárselas, ¿verdad? Si yo puedo ir todos los fines de semana a Golfito a hacer mis compras allá, entonces voy a dejar de ir al supermercado en San José. Aprovecho el fin de semana, me voy de paseo y compro y hago las compras del supermercado y ese tipo de cosas. Y entonces lo que en economía se conoce como arbitraje, ¿verdad? Que es simple y sencillamente comprar cosas baratas en un lugar para venderlas en otro lugar donde se venden más caras. Lo empezaríamos a hacer todos los costarricenses. Habiendo dicho eso, claro que hay que desarrollar una estrategia para promover el desarrollo económico de las zonas más pobres y las zonas desempleadas, y esto sí puede pasar por crear un régimen fiscal distinto para aquellas personas, pymes, empresas que vayan a establecer actividad productiva en esos lugares, ¿verdad? Para incentivar que hagan la inversión en estos lugares donde digamos que hay estas ciertas desventajas. Es importante entender que las políticas públicas no solo tienen que tener un propósito loable, como es el de la propuesta que hace el estimado Radio Escucha, sino que también tienen que estar diseñadas para que logren tener éxito. Muy bien. Eli, con respecto a tu llamada, ¿será que tienes algún speaker o ahí por ahí prendido? Pero se escucha un eco que puede ser un poco molesto para todo el mundo. Pues no, estoy hablando con audífonos. Audífonos. Pero lo que tengo es una colección de chicharras cantando. Y no sé si es ellos lo que estamos oyendo. Son esas las que se están escuchando. Voy a pasarme al fondo de la casa para que no se oigan. Las chicharras, con razón, eso no era un eco. En fin, bueno, pues ahí está. Oye, ¿y si me escuchas? Sí, bueno, escucho perfectamente. Mira, que la gente está muy interesada en lo que tengas que decir al respecto, porque Manuel Guillermo Font Benavides te pregunta,
¿Qué piensas tú de una posible unión o de una unión entre Figueres y Álvarez? De hecho, a ver, eh, si me estuvieran preguntando estrictamente como analista, podría hacer un análisis y comentarlo. Lo que pasa es que son movimientos de un partido político al que yo no pertenezco, que eventualmente será rival ya sea del Partido Liberal Progresista o de la coalición que logremos conformar. Y no tengo yo por qué estar opinando sobre eso. Me parece que lo que para todos es evidente, y lo voy a decir, aquí se demuestra cómo la forma vieja de hacer la política sigue presente en Liberación Nacional. No han aprendido nada. Dos personas que hace 4 años se odiaban y se ofendían y se atacaban sin misericordia, y hoy ahí están hermanados, básicamente por el interés más que por la coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, esas son cosas de otros partidos políticos que tendrán ellos que buscar la forma de superar. Bueno. Ana María Navarro Rodríguez, Don Eli, ¿a usted qué le parece el Ministerio de Hacienda si cada día inventa no controles, sino más represión contra nosotros los emprendedores? Ahora quieren poner a embargar las facturas electrónicas. En ese caso, yo me desinscribo y no trabajo más formal. Bueno, efectivamente lo que está diciendo Ana María, esto ya es represión, y metamos también no solo al Ministerio de Hacienda, sino también a la Caja Costarricense del Seguro Social, que ahora pretende cobrar cuotas del Seguro Social sobre intereses, dividendos, alquileres y cuestiones que no son el producto del trabajo de las personas, que es la base del cobro de las cuotas de la Seguridad Social, ¿verdad? Por eso se cargan en la planilla y no se cargan en la declaración de renta de las personas. Definitivamente lo que existe hoy en día en Costa Rica es un afán represor, un afán persecutorio por parte de las instituciones públicas, una desesperación por sacar plata de debajo de las piedras, sin importarles que después del 8 de mayo del 2022 el país se descalabre. Lo único que les está interesando en este momento es ver cómo hacen para llegar al 8 de mayo del próximo año, entregar la banda presidencial y que los problemas les revienten al que sigue. Están matando al sector productivo, están destruyendo la fibra productiva del país, y este tipo de actitudes uno esperaría que el presidente les ponga un alto, pero bueno, tenemos un presidente absolutamente ausente, únicamente aparece para ponerse en la foto cuando llegan las vacunas, que de por sí no están poniendo al ritmo al que hay que poner, ¿verdad? Pero solo para eso, y por lo demás no da declaraciones, no da la cara, no está presente, no toma decisiones. Definitivamente hace falta un presidente que sepa cuál es el rumbo que tiene que tomar este país para poder volver a crecer y resolver los gravísimos problemas de desempleo y pobreza que acumulamos. Muy bien. Eduardo Brenes, ¿qué piensas de las declaraciones del ministro de Agricultura, Renato Alvarado, contradiciendo al presidente en cuanto a la condonación de deudas a los agricultores, diciendo que por vía de reglamento no podrán exigir condiciones diferentes a los grandes agroindustriales como los arroceros? Bueno, reitero lo que acabo de decir en la pregunta anterior. Tenemos un presidente que no resuelve, no decide, no marca pauta, no marca el camino, y entonces aquí cada ministro hace lo que se le pega la gana. En este caso en particular tengo que decir que el ministro de Agricultura tiene razón. La Asamblea Legislativa aprobó un pésimo proyecto de ley para condonar deudas sin saber a quién y sin saber cuánto debe cada uno, y sin saber en qué condiciones o en qué circunstancias adquirieron esas deudas y en qué circunstancias entraron en problemas para no poder pagarlas, incluso sin saber si todos los beneficiarios realmente necesitan la condonación, ¿verdad? Y el presidente, que tiene el poder de definir la agenda de la Asamblea Legislativa, porque estamos en periodo de sesiones extraordinarias, en ningún momento dijo retiren ese proyecto de la corriente legislativa. Una vez que fue aprobado, no hizo para vetar ese proyecto de ley, y ahora tiene razón don Renato Alvarado, que no creo que lo haya dicho a manera de queja
porque yo creo que él cree en este tipo de políticas piñateras que les encantan a los políticos de izquierda de este país, pero tiene razón cuando dice por la vía del reglamento no se puede cambiar lo que dice la ley. Lo que la ley dice es, aquí hay una condonación indiscriminada de créditos donde creo que algo interesante que dijo el ministro es el 7% de los beneficiarios acumulan el 74% de la deuda. Eso quiere decir que el 93% de los beneficiarios apenas acumulan el 26% de la deuda. Y ahí vemos que lo que había era un afán de favorecer a ciertos intereses, a ciertos sectores, posiblemente con la intención de canjear eso por apoyos políticos ahora que se aproxima una campaña. Claro. Alpanti dice que no nos escuchábamos porque tú te quedaste sin saldo. Ya no tenía saldo. ¿Porque yo me quedé en qué? Que no tenía saldo. desde empezando el programa ya no tenía saldo. No tenía saldo, tuviste que comprar. Oye, sí. Eli, estábamos hablando aquí en el programa acerca de la perspectiva del Fondo Monetario Internacional que le está dando al mundo, a la economía global, una perspectiva de crecimiento de 6%. De hecho, le aumentó de 5,5% que estimaba en enero, ahora 6% para toda la economía mundial. ¿Qué perspectiva de crecimiento tienes tú para Costa Rica este año? Bueno, lamentablemente Costa Rica está entre los 3 o 4 países con peores perspectivas de crecimiento para América Latina. Y no solo este año, sino que en los próximos 3 a 5 años las perspectivas de crecimiento de Costa Rica son bastante mediocres. Y esto tiene que ver con la ausencia de una política de fomento del crecimiento económico, una política de reactivación económica, que es algo de lo que se ha venido hablando desde la segunda mitad del gobierno de Luis Guillermo Solís. O sea, ya no es algo nuevo. Simple y sencillamente tenemos gobiernos que parecen estar más empeñados en destruir el tejido empresarial, el tejido productivo del país, que en fomentar el crecimiento de la actividad económica para resolver los problemas de desempleo y pobreza. La economía costarricense este año está programada para crecer alrededor de 2,5%, unas décimas más, unas décimas menos, no hace diferencia en la gran imagen de las cosas, ¿verdad? Un país que se contrajo más de un 5% el año pasado. Nosotros vamos a llegar al 2023 apenas a recuperar el nivel que teníamos en el 2019 antes de la pandemia, mientras que otros países que también cayeron producto de la pandemia terminarán este año 2021 por lo menos con un nivel superior al del 2019, borrando las pérdidas del 2020, ¿verdad? Y eso, cuando uno lo acumula a lo largo de años, produce un impacto muy significativo. Se empiezan a abrir brechas entre nuestro país y otros que crecen bastante más rápidamente. Bueno, y pues es una lástima porque tú me vas a corregir si estoy en lo incorrecto, pero Costa Rica durante casi todo lo que va del siglo XXI venía creciendo por arriba de la media latinoamericana. Creo que en la primera década del siglo XXI, ya en la segunda década el crecimiento costarricense fue de mediocre para abajo, ¿verdad? Prácticamente del 2010 al 2019 el crecimiento que llevábamos, que puede haber sido superior al de la media latinoamericana, pero teníamos un crecimiento de menos del 3,5% anual en promedio, cosa que es absolutamente insuficiente para sacar a un país adelante, ¿verdad? En la década anterior, en la década del 2000 al 2009, Costa Rica había crecido a un ritmo aproximadamente del 5% anual. Si con el 5% anual de crecimiento no logramos disminuir la pobreza, con el 3,5% menos íbamos a lograr disminuir la pobreza. No solo eso, producto de ese 3,5% y producto de la desaceleración de la economía en el último par de años antes de la pandemia, fue que terminamos con un desempleo disparado, 12,5% de desempleo antes de la pandemia, ¿verdad? Lo cual es absolutamente inaceptable para un país que se precia de ser un país de avanzada, que produce, que genera bienestar para sus ciudadanos.
sea, veníamos mal y seguimos mal y seguimos lamentando la ausencia de una política coherente de crecimiento económico que le devuelva el lugar privilegiado que debe tener el sector productivo, que le permita a las pymes crecer, que le permita a los emprendedores iniciar sus nuevos negocios, que les permita a las empresas medianas y grandes crecer para generar más empleo. No hay nada de eso, no hay nada de eso porque tenemos 2 gobiernos seguidos que realmente ven al sector privado, al sector productivo, como un enemigo y no como una parte fundamental del andamiaje económico del país. Claro. Y nada más una aclaración, el préstamo, rescate del Fondo Monetario Internacional no nos va a ayudar absolutamente nada en ninguno de estos objetivos, nada más para no caernos en el precipicio. Exactamente, eso es un rescate para tratar de evitar caer en ese precipicio. Hasta el momento, de lo que se ha hablado es la reforma del empleo público, que era necesaria, pero lo que los diputados han hecho con ese proyecto, le han echado tanta agua a esa sopa, que lo que va a salir de ahí no nos va a resolver los problemas. Lo que sigue en la agenda del gobierno es crear impuestos nuevos como el de la lotería, modificar impuestos existentes como el de las casas de lujo para que ahora prácticamente cualquier casa sea una casa de lujo y tenga que pagarlo. O sea, es seguir garroteando a la ciudadanía y seguir garroteando a los productores de este país para evitar que puedan crecer. Eso, de manera que sí, yo coincido en que el préstamo del Fondo Monetario Internacional no es para reactivar la economía, es simple y sencillamente para evitar un descalabro mayor. Claro. Nelson Briceño Vargas pregunta, ¿estaremos a las puertas de una situación como en Grecia o como en Argentina? Si me permiten nada más acotar una cosita, Eli, para Nelson, decir, y si tú dices lo contrario, pues adelante, pero decir que Grecia, cuando menos Grecia, entró en una crisis muy severa, pero hizo la tarea, hizo reformas y hoy Grecia... Bueno, antes de la pandemia estaba creciendo. Argentina no ha logrado hacer las tareas, es la única diferencia, pero supongo que ha de referirse él al nivel de crisis en las que cayeron ambos países. Correcto. Bueno, si lo interpretamos de esa manera, pues sí, a ver, cada crisis es diferente. No podemos decir que Costa Rica está a punto de caer en una situación como la de Grecia o como la de Argentina, porque Costa Rica está a punto de caer en una situación como la que va a caer Costa Rica, que tendrá similitudes y también diferencias con las que vivieron esos otros países. Pero ciertamente estamos hablando de países que privilegiaron el crecimiento del gasto público a expensas del sector productivo, que se olvidaron de la importancia de crecer económicamente, que se dedicaron a promover la proliferación de incentivos salariales para los funcionarios públicos y privilegios para diferentes sectores en vez de diseñar políticas para el beneficio de toda la sociedad. Y eso se paga en la forma de crisis económicas, cuando revientan las circunstancias, cuando ya no hay, como en el caso de Grecia, ya no hay más plata para pagarle a los pensionados, o cuando ya no hay plata para pagarle a los empleados estatales, o cuando simple y sencillamente ya no hay plata para producir, ¿verdad? Como le ha sucedido a Argentina repetidamente. Bueno, nosotros reunimos algunas de esas condiciones y también otras, y esto pues no va por buen camino. Lamentablemente, en vez de dedicarnos a resolver los problemas, estamos enfrascados en una carrera por obtener créditos que nos den oxígeno por un tiempo más, sin entender que la acumulación de créditos nos está terminando de asfixiar. Claro. Dice Hans Gómez, bueno, recordemos que la crisis del 2006 se la llevó a Alemania en los hombros. Recordemos todas esas manifestaciones en Grecia por una toma de medidas antipopulares como más impuestos. Sí, definitivamente, claro que fueron totalmente impopulares, pero Grecia hizo la tarea. Grecia antes de la pandemia empezó a crecer, estuvo creciendo. Sí. Definitivamente, sí. Pero señala algo importante, y es que Grecia tenía simultáneamente la mano dura, digamos, de los gobiernos europeos que le exigieron hacer esas reformas, pero también tenía la red de rescate de la propia Unión Europea, ¿verdad? Que en diferentes momentos
le facilitaron las cosas con créditos, y no estamos hablando de créditos de $1,750 millones como el que Costa Rica está negociando con el Fondo Monetario Internacional, sino que arreglos de créditos por centenares de miles de millones de euros, ¿verdad? Y Costa Rica no tiene esa ventaja, no tiene ese safety net, que dirían en inglés. No, no así, pero tampoco, pero ok, de acuerdo, pero recalcar que, claro, tenía un safety net, pero sí Grecia se arremangó las mangas o sea, redujo el Estado, o sea, tomó decisiones muy, muy duras y Así que es, pocos países han podido sacar adelante y Grecia lo hizo. así es. Lo Así hicieron. es, y lo curioso es que le tocó a un gobierno de tendencia de izquierda tirando a comunista, Sí, ¿verdad? es Le cierto. tocó empezar a implementar esas reformas porque simple y sencillamente se acabó la plata, ¿verdad? Yo creo que Exactamente. en esto Margaret Thatcher era muy, muy inteligente, muy previsora, y decía, las ideas del socialismo funcionan mientras no se acabe la plata de los demás, ¿verdad? Es cierto. Y eso fue lo que le pasó a Grecia. Justo ayer, Eli, estábamos escuchando, charlando aquí en el programa con Jaime Ordóñez y él estaba hablándonos de que lastimosamente él no ve que en la campaña próxima presidencial o en este año electoral de propuestas que deberían ser propuestas, se estén hablando de estos temas suficientemente, se están hablando de otros temas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con la comida en la mesa de los ticos ni el techo sobre la cabeza de los ticos. Bueno, yo que le mando un enorme abrazo a Jaime, si está escuchando el programa, le reclamo también, porque yo creo que el Partido Liberal Progresista sí ha venido haciendo propuestas, sí ha venido tratando de enfocar la conversación en torno a cómo hacer precisamente para poner comida en los platos de todos los costarricenses, y lo hemos dicho en esos términos específicamente, ¿verdad? Creemos que sería un error caer en el juego en el que caímos hace 3 años y medio, donde los votantes se polarizaron en torno a una serie de temas que no voy a decir que no son importantes, claro que son importantes, pero nos olvidamos de analizar cuáles candidatos o cuáles partidos tenían una oferta integral que nos hubiera permitido resolver los problemas que teníamos en ese momento. Ahora tenemos los problemas de aquel momento agravados por una pandemia que no tuvo misericordia con Costa Rica, ¿verdad? Entonces, el Partido Liberal Progresista sí ha venido trabajando en esos temas, hablando de esos temas, haciendo propuestas específicas, propuestas de simplificación tributarias, propuestas de fundir, de fusionar entidades públicas para mejorar la formulación de las políticas públicas y ahorrar recursos. O sea, hemos venido haciendo la tarea. Lo que pasa es que hay a veces analistas que prefieren concentrarse en los mismos de siempre, en los partidos grandes, descartando opciones emergentes que están haciendo las cosas mejor y que merecen un mayor espacio en la discusión. Bien, muy bien. Eli, ahora sí se te acabó el saldo. No te creo, Alberto. Ahora sí, ahora sí, ya. El saldo que compraste para hacer esta llamada ya se acabó. Qué barbaridad, qué barbaridad, no, pero ni modo, así es, todos los martes se nos acaba el saldo muy rápidamente. Muy rápidamente. Muchísimas gracias, Alberto, como siempre, por tenernos por acá. De nuevo, reiterar mi agradecimiento a todos los radioescuchas, a todos los seguidores del programa, que siempre nos mandan preguntas bastante interesantes. Y lo interesante es que en las últimas semanas hay más variedad de preguntas, ¿verdad? Hubo un periodo en el que como que eran muy repetitivas y ahora sí se está poniendo más sabroso y más movido. Así que muchísimas gracias a todos. Exactamente. Eli, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias a ti, Alberto. Que estés muy bien. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por participar en este programa, por hacer las preguntas, por poner los temas. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.